Hola chicos, ¿estamos ya todos? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para... ¿Para qué? Para iniciar la clase, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, estamos ya... A ver, termino de cuadrar las últimas cositas, que tengo un montón de cosas acá. Listo. Entonces voy a dejar el chat abierto, así de esta manera, si tienen dudas, pues vamos a ver un poquito de ventanas, me van diciendo y si el caso, si es el caso, pues me hacen preguntas ahí o activan mi micrófono temporáneamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro recorrido que estábamos haciendo anteriormente, que era que habíamos quedado en el 580, de acuerdo, y estábamos hablando sobre la conquista española y un poco sobre el tema de España eh, en América. Bueno, entonces vamos a cerrar un poco esto. A ver, listo. Bueno, ¿estamos todos listos, chicos? ¿Sí? Bueno, Fanny no puede estar en clase. Entonces, a ver, yo muevo esto aquí un poquito. Listo. Entonces habíamos quedado que el 580. Entonces, continuamos por el 580. Eh, sí, yo les envío las diapositivas que estábamos viendo del descubrimiento la clase pasada, ¿listo? No se preocupen, es que quiero terminar todo el tema del 580, ¿listo? En esa manera, pues en esa manera podemos concluir el 580. Lo del tema de la conquista la vez pasada se los adelanté un poquito, bueno, porque luego tenemos que ver también el manierismo antes de pasar al tema de la conquista española, ¿de acuerdo? Y sucesivamente después del manierismo ya nos acercamos un poco más al tema de la conquista española, porque realmente si lo vamos a analizar en este periodo de siglo, pues no se puede hablar absolutamente de nada de arte en América, o por lo menos de influencias en ese sentido, pero sí la próxima clase lo vemos un poco, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una panorámica veloz así breve sobre todas estas diapositivas sobre este trabajo. Listo, cerramos tema 580. Vemos algunos elementos más. Les voy a mostrar aquí. Empecemos con esto. Aquí tengo el material que les voy a subir para que tengan estudiado también en el aula virtual, porque si subo todo el manual de historia del arte pues colapsa de pronto el servidor, no mentiras. Pero tenemos acá arte renacentista, listo. Esto lo subo como para que lo tengan ahí eh, como material de apoyo, listo. Aquí habla sobre la literatura renacentista, súper interesante que lo lean también, es súper poquito, pero es bastante interesante y hagan un poquito de investigación. Vamos a empezar a desarrollar también algunas tareitas, ¿de acuerdo? Listo, entonces lo mismo tenemos acá, ¿qué cosa? Representantes. Aquí tenemos los representantes del Renacimiento y sus obras. Tenemos a
Lorenzo de Medici, Petrarca, obras principales Filippo Brunelleschi, obras principales de Michel de Montaigne, obras principales de Rafael, de Galileo Galilei, de Miguel Ángel, de Nicolás Copérnico, de William Shakespeare, de Leonardo da Vinci, listo. Aquí tenemos entonces esto también, yo se los pongo dentro del aula virtual como material de apoyo y también sobre el Google Drive. Pero por favor necesito que también entren en el aula virtual porque en la escuela están haciendo el control de la asistencia de ustedes. Al entrar en el aula virtual todo queda registrado en el servidor. Entonces por favor asistan también en el aula virtual. Pueden volver a ver las clases en el aula virtual que yo grabo. Las pongo ahí también a disposición. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a Lorenzo de Medici, a Petrarca. Esto lo ponemos ahí como material de apoyo para que le empiecen a leer, a dar una lectura. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos que el 500, el siglo XVI, es la segunda etapa del Renacimiento. El Renacimiento nace en el siglo XV. Se llama 500 y se da en Italia. Y se da en Italia y en el resto de Europa durante el siglo XVI. Ahora la ciudad más importante será Roma. Vemos como el clero lo que hace es que empieza a llevarse hacia Roma, hacia el Vaticano, todo el tema del arte para tener otra vez como un poco el control de todo, en la que el arte será patrocinado por los papas. Aquí mismo lo dice, ¿cierto? ¿Por qué será patrocinado por los papas? ¿Qué pasa en este siglo XVI? Que es uno de los mayores acontecimientos que sucede en Roma a nivel artístico. Tenemos pues todo lo que sería la Basílica de San Pedro, ¿cierto? La parte principal del Vaticano. Luego en la próxima clase analizamos un poquito. Tengo una imagen súper chévere, la ponemos a pantalla completa y lo que hacemos es que podemos analizar todo el tema de la Basílica de San Pedro para ver todos los frescos que están en el techo, que son supremamente interesantes. Eso no podemos terminar este periodo sin que le demos una visión a eso. O yo se los mando también estas imágenes del techo. Bueno, entonces el centro de vida política y del arte se encuentra ahora en Roma. Florencia ha perdido ya su primacia. Las dos figuras fundamentales de la arquitectura italiana del siglo XVI serán ¿quién? Bramante y Miguel Ángel, dos de los principales y más importantes. Entonces, la obra central en la que participarán ambos arquitectos pues será la Basílica de San Pedro del Vaticano. Aquí tenemos una planta, vamos a verla un poco más grande, de la Basílica, ¿de acuerdo? De San Pedro del Vaticano. Esta planta, o sea, estos planos serán diseñados por Bramante. Aquí tenemos la parte central y las distintas zonas de acceso. Todo esto son lugares donde se puede recorrer, son salas y antesalas. Todos estos elementos. Y aquí es lo central, que sería esta cúpula central, ¿de acuerdo? Que es lo más importante de ahí. Bueno, si tienen alguna pregunta o alguna cosa, como tengo el chat aquí cerrado, listo, pues yo estoy mirándolo un poquito, ¿de acuerdo? Para poderlo ojear si me hacen preguntas, pero si, no si me hacen una pregunta y ven que se me cierra el chat, pues activan el micrófono y me dicen, bueno. Entonces, tenemos entre las obras de arquitectura principales del 500 las obras de Andrea Palladio, el autor de numerosas villas de clara inspiración clásica, entre las que destaca Villa Capra, conocida como La Rotonda. Esto está en Roma, ¿de acuerdo? Es una villa muy importante y podemos ver el aspecto clásico que tenemos acá. Ahorita vamos a analizar un poquito estos elementos en las diapositivas, estos elementos arquitectónicos, ¿de acuerdo? Entonces, la escultura, pues sabemos que Miguel Ángel destacó dentro de la figura. Este es el Moisés de Miguel Ángel. Es una escultura aproximadamente de 3 metros en mármol estatuario, supremamente importantísima. Como escultor representa a la figura humana en sus más diversos sentimientos y estados, pero el más fuerte y dominante de estos fue el dramatismo, terribilità. O sea, eso quiere decir terrible, lo más terrible. Sus figuras destacan tanto por su fuerza física como espiritual. Vemos que la estética que hacían en el periodo renacentista copiaba muchísimo el periodo clásico, ¿no? El periodo, o sea, romano y griego. Todo el clasicismo venía copiado en muchos aspectos.
¿Esta cuál sería? Esta sería pues La Piedad de Miguel Ángel, ¿de acuerdo? También aquí podemos destacar qué cosa. Ellos copiaban muchísimo los modelos de las obras, pero ¿qué pasaba de lo que era la estética clasista, perdón, de la clásica? Pero ellos llegaban al límite máximo ese nivel de detalle, ¿no? Sobre todo, mira, podemos ver en el mármol, hay unos aspectos de detalle increíbles. Si ustedes buscan las imágenes de la Piedad de Miguel Ángel, van a encontrar unos detalles. Nada más piensen en hacer estas partes de ropa en mármol, o sea, tallar la piedra para obtener estos detalles de la ropa. Miren las formas de la fisionomía de Jesús. Es increíblemente perfecto el nivel de detalle que le dan al figurativo. El Miguel Ángel es otra de el David de Miguel Ángel es otra de las piezas más importantes y significativas del Renacimiento. Y pues también es, digamos que en mármol, y representa de la misma manera, representa el clásico, perdón, del periodo romano y del periodo griego. Eh, Aquí lo podemos ver en distintos planos. La tensión corporal, la musculatura, incluso los tendones y las venas son claramente perceptibles. Es lo que les decía antes, ¿no? Aquí tenemos esos niveles de detalle absolutamente increíbles, eh, que nos podemos quedar ahí horas enteras apreciando esa estética tan particular. Ne, ¿Sí? porque el dedo del centro está como más delgado. No, no es que esté más delgado. Si lo vamos a ver en detalle, mira, parece más delgado, pero es la sombra que proyecta este dedo, la luz, por lo que tomaron una fotografía con flash, y era un flash que no estaba directo aquí, sino estaba un flash lateral. Esto es, mira, aquí empieza la sombra, esto es proyección de la sombra, y por eso parece que el dedo está más delgado, pero no, tiene su proporción, es simplemente la sombra, ¿de acuerdo? Ah, bueno, listo, profe. No. Los rasgos son típicos de un luchador que se apresta al combate. Esa expectación se traduce en la mirada enormemente penetrante. Aquí, ¿qué hacían con la escultura? Para representar los ojos con mayor precisión, abrían huequitos para dar mucha profundidad, y dejaban unas pequeñas partecitas de mármol para simular el brillo de los ojos. La pintura del 580. Resuelto los problemas técnicos, la pintura del 580 no tendrá otra preocupación que la del contenido. ¿Cuáles eran algunos de los aspectos técnicos? Por ejemplo, el que pintaban sobre madera y no sobre lienzo, ¿cierto? Entonces eso limitaba tantísimo eso. Podían ahora sobre el lienzo trabajar con otros tipos de materiales, otros pigmentos distintos a los pigmentos de tierra, y les permitían muchísima más expresividad. Se rinde culto a la belleza, desaparece la dureza de los modelados y la pintura deja de emular a la escultura. Si en el 480 primó la figura masculina, el 580 es el momento del desnudo femenino. Esto es importante que lo tengan presente, ¿de acuerdo? La luz se torna aire respirable, es el momento de la perspectiva aérea, se sustituye a la perspectiva lineal. ¿Qué quiere decir eso de la luz se torna aire respirable? Le empiezan a dar mucha importancia a la luz, tantísima, y le empiezan a dar tanto de, de volumen a la luz. La vuelven muy, muy, muy volumétrica. Tenemos acá nuestra Gioconda, o bien dicho, la Mona Lisa. Listo, aquí en las diapositivas que yo les dejo, como pueden ver, tienen acceso a internet para poder ver todo sobre la Gioconda. Es el verdadero maestro de la perspectiva aérea, Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? Con la técnica de sfumato. ¿Sfumato qué sería? El sfumato sería un disuelto, ay, ¿cómo decirlo en español? Perdón, a ver si me sale la palabra. Sería un difuminado, sí. Eh, las líneas del dibujo desaparecen y los límites de las figuras y volúmenes se difuminan. O sea, el que hace no tenía unos trazos marcadísimos, sino que hacía difuminaciones en los colores.
Con Leonardo el aire aparece en el lienzo. Es el aire, en definitiva, el que, difuminando en los volúmenes, crea la ilusión de cercanía o lejanía de perspectiva. Entonces, por favor, en base a esto que leemos, denle una analizada a este cuadro, a la Gioconda, a esta obra. Analicemos también los aspectos que tiene en cada cosa, en cada parte. ¿De acuerdo? Bueno. La modelo carece de cejas, pestañas, posiblemente por una restauración demasiado agresiva en siglos pasados, en la cual se habían barrido las veladuras o leves trazos con que se pintaron. Según otros expertos, Leonardo nunca le pintó cejas ni pestañas para dejar su expresión más ambigua o porque realmente nunca llegó a terminar la obra. El personaje dirige la mirada ligeramente a la izquierda. Eso es lo que más nos causa un poco de rumor con la Gioconda, ¿no? Que está mirando hacia un lado y parece muy entretenida. Normalmente uno espera un tipo de cuadro de estos que estén mirando hacia el espectador, pero ella está como entretenida mirando hacia otro lado. Eso crea una cierta inquietud. La sonrisa. En el siglo XVI, Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, dando el efecto de que la sonrisa desaparezca al mirarla directamente y solo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro. Vamos a mirar de nuevo la obra. Miremosla un poco más grande y tratemos de analizar lo que dice acá sobre la obra. Si nosotros miramos en manera general qué va a pasar con la sonrisa. Hasta que no volvemos a mirar su boca no nos da la sensación de que se está riendo, ¿cierto? Son esos juegos de interpretación que trabajaban muy bien ellos en esa época. Las manos sobre el vientre han hecho pensar a varios investigadores que la modelo se encontraba embarazada en el momento de posar. Podría ser posible, ¿cierto? Bueno, vamos sobre la última cena. Muchos de ustedes me llevaron la última cena para el examen, para la evaluación de corte. Es un cuadro también que tiene una cierta representación icónica, sobre todo porque se habla del Santo Grial en la representación de la última cena de Da Vinci, ¿de acuerdo? ¿Dónde estaría el Santo Grial acá? Primero tenemos que el Santo Grial estaría representado en esta parte por esta forma triangular, ¿de acuerdo? Pero también está representado porque al final el Santo Grial en un cierto sentido sería la Virgen María, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante. Bueno, aquí tenemos qué cosa. Tenemos parte del techo de la Basílica de San Pedro. Entonces, de Miguel Ángel, ¿de acuerdo? Su pintura tiene unas características bien definidas, predomina el dibujo sobre el color. El dibujo está muy definido, las figuras tienen un tratamiento escultórico muy volumétrico. Los tipos rebosan fuerza, son de grandes proporciones. Gusta de crear violentos escorzos. Entonces tenemos acá el juicio final. Grande obra. Los frescos de la Capilla Sixtina. Aquí tenemos, bueno, esto es una imagen de un libro, pero todos estos son los frescos que podemos encontrar allá en algunas partes. Es algo espectacular. Su obra cumbre son los frescos de la Capilla Sixtina. En el techo, 7 escenas del Génesis y algunas profetas y sibilas. En el frente, el fresco del juicio final. Aquí lo tenemos. ¿Por qué se le llama así, profe? ¿Qué cosa? El fresco del juicio final. El fresco es porque el tipo de elaboración que se le hace sobre el estuco está diseñado para que la pintura aparezca siempre en fresco, que si está seca, ¿de acuerdo?
y que sea duradera en el tiempo, sea bastante duradera en el tiempo si está fresca, o sea, en un sitio fresco, en un sitio sin demasiada humedad y demasiado sol. La idea es preservar los colores vivos, como podemos observar ahí, como si estuviera recién pintada, que no sean opacados por el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso en italiano sería un afresco, porque es algo que parece recién pintado. Si vamos a analizarlas, los colores siguen siendo muy vivos después de unos cuantos siglos, aunque si le han hecho algún restauro, pero tiene que ser qué cosa, algo bastante que se vea recién pintado, que se dé la sensación de algo fresco, recién hecho. ¿Ok? Podemos observar acá, ¿no? La forma, o sea, no han perdido en los siglos esa complejidad del trazo y de los colores y las sombras. Aquí tenemos qué cosa. Tenemos a Dios y a Miguel Ángel, iba a decir, y a Adán, ¿de acuerdo? En la creación. Rafael Sanzio de Urbino, la Escuela de Atenas. Alguna de ustedes la vez pasada me la llevaron y les pregunto un poco sobre ella. Su mérito es la de ser de Rafael Sanzio de Urbino, es la de ser un gran técnico de la pintura, sabiendo conciliar armoniosamente las delicadas formas de Leonardo y las terribles descargas espirituales de Miguel Ángel. Su pintura cuenta con un dibujo irreprochable y una riquísima paleta de variados colores. Los colores que usaba Sanzio de Urbino eran los más representativos del periodo renacentista. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña panorámica sobre esta parte del arte de la Edad Moderna. Tenemos algunas... ¿Qué pasó? Escucho por allá gritos. Entonces, ¿Quién estarán regañando? no sé, alguien está regañando. Entonces, vamos a analizar el arte de la Edad Moderna en las definiciones. Tenemos el Renacimiento en Europa, que está en los siglos XV y XVI, ¿de acuerdo? Representados en el siglo XV con el 480 en Italia y el 580 en Italia y en Europa. Hablábamos que en el 580, o sea, en el 1500, se empezó a expandir, ¿qué cosa? Se empezó a expandir el Renacimiento en Europa, ¿de acuerdo? Se expande durante todo el siglo XVI para finalmente en Europa y en América, bueno, más que en América, en Europa expandirse y sucesivamente llegar, ¿qué cosa? A América también. Podemos decir que ya a partir del siglo XVI-XVII ya empiezan a haber también artistas europeos en América durante la colonia, en los principales lugares que había ya en América. El barroco lo tenemos en Europa y en América a partir del siglo XVII. Es arte de la contrarreforma católica en Italia, Austria, España y América. ¿De acuerdo? O sea, cuando hablamos de América estamos hablando de los españoles que estaban en América, porque hasta entonces aquí solamente habían personas originarias de Latinoamérica, o sea, del nuevo continente, y no tenían ningún tipo de formación artística, nos consideraban animales. Bueno, entonces vamos a ver un poquito características importantes del Renacimiento, inspirado en Grecia y Roma, como ya lo habíamos visto antes. Utiliza los mismos elementos constructivos en arquitectura, en escultura, recupera los cánones y proporciones griegas. Aquí tenemos 100% toda la parte griega. Arte a medida del hombre, el hombre como centro de referencia de la obra artística, antropocéntrico y no más. ¿Qué cosa? Antes del Renacimiento, en vez de antropocéntrico, ¿qué teníamos? Teocentrismo, Perfecto. ¿Quién contestó? Mariana. Muy bien, Mariana. Ok. Listo. Entonces, consideración social del artista. Impone su sello personal sobre la obra y la firma para conseguir fama.
Mecenazgo, las familias ricas financian a artistas como forma de conseguir prestigio. Entonces, entre más financiaban a un artista, más prestigio tenían. Podemos pensar el ego que tenía la familia Medici, ¿no? La naturaleza como modelo, naturaleza idealizada, escoger aquello que es más bello para el artista. Formas artísticas reducidas al lenguaje de las matemáticas. Aquí podemos saber que en el Renacimiento pues la ciencia se adhiere tantísimo al arte, o el arte a la ciencia. Predominio de lo lineal y de las formas geométricas rectas. Aquí tenemos una representación. La belleza vinculada a la perfección de las proporciones matemáticas. ¿De acuerdo? Uso de la perspectiva geométrica. Empezamos con la perspectiva geométrica. Características del barroco. Luego vamos a ver velozmente acá algo del barroco, pero tenemos que hablar antes de ir al barroco a un elemento importante, que entre el barroco y el renacimiento, qué ligero periodo, un corto periodo de una corriente artística que hubo. ¿Cómo se llama esa corriente artística que hubo antes del barroco? Lo dijimos la clase pasada analizando el cronograma. Teníamos el manierismo, listo, antes de iniciar el barroco. Entonces, miremos un momento las características del barroco. Utilización de elementos clásicos pero de forma libre. Edificios, esculturas y pintura con movimiento. Tenemos aquí, miren, una buena representación. Entonces, un momento. Un segundito que está tapando la cámara, la pantalla del computador. Entonces, utilización de elementos clásicos pero de forma libre, edificios, esculturas y pinturas con movimiento, gusto por lo sorprendente y teatral. En escultura y pintura, gran realismo y dramatismo en las figuras. Renacimiento y barroco, entonces vamos a ver un paralelo entre los dos. En el Renacimiento, belleza matemática, orden, simetría y proporción. Tenemos una simetría perfecta, ¿cierto? Fachada del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi en Florencia, Italia, en 1427. Fachada Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, Borrini, Roma, Italia, del 1641. En el barroco tenemos es sorprender al espectador con el movimiento. Aquí tenemos en el Renacimiento esa simetría absoluta, esa proporción. Cuando llegamos al barroco podemos observar qué cosa, ese movimiento, esa gran riqueza que se empieza a aplicar sobre esa cantidad de elementos, sobre la arquitectura. Vamos a analizar un poquito los elementos, digamos, decorativos heredados del periodo clásico que se aplican en el Renacimiento. Entonces tenemos los elementos sustentantes. ¿Qué son los elementos sustentantes? Son esos elementos que nosotros nos dan esa representación clásica del Renacimiento, que vienen del griego. Todas estas decoraciones, por decirlo así, que son las que dan esa caracterización de ese periodo. Tendremos entonces las pilastras planas, que son estas acá, estas formas que se ven, que parecen columnas, pero que no son columnas, son pilastras sobre el muro. Arcos de medio punto, tenemos nuestros arcos de medio punto, ¿cierto? No a punto entero. Los muros también tienen su respectivo elemento condicionador. En el barroco, elementos sustentantes, soportes clásicos pero de uso libre, crear efectos ópticos y reales. Podemos observar acá de quién es esta obra que está aquí. No creo que me la digan. Creo que ya se aburrieron porque el viernes es 7:30, están encerrados en la casa. La quiero cagar. De Miguel Ángel, no. No. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que dentro del barroco tenemos una cantidad de elementos que son qué cosa para prácticamente esos elementos sustentantes ya son una cantidad infinita de todo por todo lado, porque tenemos también qué cosa, miren, tenemos un montón de esculturas. Se retoma un poco ese concepto de que había en el gótico
de una cantidad de elementos escultorios sobre las fachadas para dar ese movimiento, ¿no? Solo que aquí ya no son trapicantes, no son puntudas como venían en el gótico, son algo mucho más estilizado y basado todavía sobre un poco sobre la naturaleza, sobre el natural. En el Renacimiento tenemos las cubiertas, entonces Renacimiento tenemos cubiertas planas con casetones, podemos ver acá, bóvedas, ¿verdad? Aquí, y las cúpulas, ¿de acuerdo? En el Barroco, que tenemos las cubiertas, aparecen grandes cúpulas adaptadas a las plantas en forma de óvalo. ¿Ven? Entonces, ¿qué diferencia podemos empezar a ver en estos elementos aquí para poder apreciar qué cosa? Cuando se vayan de vacaciones a Europa un día, esperemos que sea pronto, después de que pase esto del virus, ya podemos empezar a pensar y decir, listo, miren, estamos viendo una iglesia, una catedral, y esta es del periodo renacentista. ¿Por qué? Porque tiene sus cúpulas que son redondas, ¿de acuerdo? Tiene casetones planos donde nos encontramos estos techos así planos, ¿de acuerdo? Y tiene este tipo de bóvedas así. Mientras que acá predomina qué cosa, que cuando entramos a la iglesia vemos desde el interior que las cubiertas aparecen adaptadas a las plantas así en forma de óvalo, todo es ovalado. ¿Listo? Aquí también vamos a ver que esta por dentro es ovalada. Entonces ya podemos determinar un elemento de diferencia entre los dos periodos. Las fachadas. En el Renacimiento las fachadas clásicas proporcionadas, miren qué diferencia, mientras que una fachada llamativa curva con luces y sombras. Miren acá. San Andrea del Quirinal, aquí al lado venden los helados super ricos allá en Roma. Fachadas del Renacimiento y del Barroco. Fachada clásica escasa, decoración, miren. Aquí tienen una decoración que para nosotros no es escasa, o sea, que no estamos acostumbrados a ver este tipo de arquitectura, pues nos parece wow, algo estupendo, espectacular. Pero allí, para los estudiosos de ese periodo, es algo muy escaso de decoración, muy sencillo, ¿listo? Mientras que, por ejemplo, en el Barroco tenemos una abundante decoración. Miren qué diferencia de una fachada a la otra, miren toda esta cantidad de decoración. Esto es en España, en Madrid. La entrada a un hospital. Renacimiento, fachadas clásicas siguiendo a griegos y romanos. Miren, tenemos toda la arquitectura griega y romana, simétrica, plana, sin decoraciones. En el Barroco, utilización libre de elementos clásicos. Miren, tenemos por todo lado elementos clásicos en manera libre y poco simétrica a veces. Aquí tenemos las plantas, entonces, como decíamos antes, de diferenciación entre, por ejemplo, el Renacimiento y el Barroco. Entonces aquí tenemos una planta de la iglesia de San Lorenzo de Florencia. ¿Qué sucede? Que estas iglesias, todas las catedrales, van a tener una cosa muy particular. ¿Y cuál va a ser? Que la catedral siempre va a ser hecha en forma de cruz. Todas las catedrales, el día que vayamos a Bogotá y entremos a la catedral de Lourdes, que es una primada con Notre Dame, vamos a darnos cuenta que en su composición tiene forma de cruz, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver acá la cúpula, casetones y bóvedas, ¿cierto? De esta planta del periodo renacentista. En el Barroco tenemos ¿qué cosa? Plantas sin líneas rectas con formas de óvalos o alargadas. La escultura. En el Renacimiento tenemos copia de modelos clásicos. Tenemos el modelo de Miguel Ángel, que es copia de modelos clásicos del periodo romano y griego. El Barroco, ¿qué pasa? Rompe con modelos clásicos. Miren cómo cambiamos completamente la posición, la expresión. Tenemos siglo y casi siglo y 25 años de diferencia, siglo y 20 años de diferencia entre una y la otra. Pero miren también cómo cambia completamente y sin perder de todas maneras ese aspecto estético del figurativo, donde predomina esa perfección de cada elemento, de cada músculo en tensión, pero ya no va a ser algo recto, algo inerte, por decir así, quieto, fuermo, sin expresión.
privos de expresividad. Aquí ya tenemos, miren, una expresividad sobre el rostro de la escultura y un cambio de movimiento completamente distinto, irregular. Figuras equilibradas y contornos cerrados en el Renacimiento. Figuras de gran movimiento, líneas abiertas en el Barroco. Se empiezan a romper conceptos. Miren qué diferencia ya entre una y la otra. Realismo idealizado. Escogen de la naturaleza lo más bello. Expresión contenida. Muy contenida la expresión en el Renacimiento. En el Barroco, naturalismo. Figuras extremadamente realistas. Gran dramatismo. Miren acá. La diferencia absoluta, ¿no? Si vemos el rostro de Jesús aquí en la Piedad, miren qué diferencia de uno a otro. La expresividad. La pintura en el Renacimiento, temas religiosos, históricos, retratos mitológicos, ¿cierto? Tenemos acá todo esto, la Venus de Botticelli tan famosa que analizamos, cuadro excelente. Piero de la Francesca, con retratos del duque Montefeltro y su mujer, completamente todos privos de expresión. Y Frangélico, la Anunciación, también con el cuadro aquí, bastante controvertido. En el Barroco, veamos qué diferencia tenemos. Temas, tenemos novedad, retratos de grupo, bodegones, paisajes, costumbrista. En este periodo barroco hay un artista español muy importante, súper importante, que se llama Velázquez. Les aconsejo que empiecen a buscar obras de Velázquez, ¿de acuerdo? Porque es gran pintor del periodo. Sus trabajos son realmente súper impresionantes. Podemos ver, por ejemplo, Rembrandt, una lección de anatomía. Ya empiezan a verse, vemos aquí la diferencia, ven, ya a partir del barroco ya cambia. Vemos la diferencia entre los trabajos hechos sobre lienzos, cómo se conservan de bien y cómo cambia la manera en que se pueden aplicar los colores respecto, por ejemplo, a los trabajos. Bueno, esto ya empezaron a hacer en lienzo, pero por ejemplo, si vamos a mirar trabajos, ahorita miramos otros trabajos, digamos la Gioconda, trabajos de esa época que todavía están entre la mitad del 400 y 500, que están hechos sobre madera, como tienen un color, una forma supremamente distinta. Entonces, en el Renacimiento entonces tenemos que composiciones rectas y equilibradas, serenidad, líneas rectas, pirámides. Aquí podemos ver todo recto, todo pirámides, todo muy lineal, ¿cierto? En el Barroco tenemos qué cosa, tenemos composiciones movidas, miren qué movimiento ya hay acá de formas, unas composiciones supremamente interesantes. Cómo cambia, ¿no? Cómo nos empezamos a acercar a ese estilo de composición fotográfica ya con el Barroco, aunque si no existe la cámara, ¿cierto? Pero se usa ya de una manera súper afirmada el tema de la perspectiva, el tema de la tridimensionalidad, se afirma completamente. Tenemos gran tensión dramática siempre, diagonales y curvas por todos lados. Renacimiento, realismo idealizado. Tenemos un realismo completamente de una idoneidad absolutamente pura, aunque sí ya tenemos elementos de riqueza de fondos, de paisajes muy bonitos, muy interesantes. Nos podemos perder analizando un cuadro ya en el Renacimiento por la perspectiva que empezaban a usar. En el Barroco tenemos un naturalismo exagerado, ¿ok? Esto es algo ya impresionante. Aquí ya miren qué realismo se le da en estos periodos, por ejemplo el Greco. Bueno, luego les pasaré una lista de artistas que van a dejarlos a boca abierta con los trabajos que ellos han hecho. Este, por ejemplo, es José de Rivera. La luz. Vermeer. Este cuadro, esta obra de Vermeer es una de las más importantes. Hay una película también muy interesante de él que más adelante la veremos, ¿de acuerdo? En el Renacimiento tenemos qué cosa, perspectiva científica lineal, como es el periodo en el cual se inicia a descubrir la perspectiva, quieren aplicarla por todos lados, ¿cierto? Se ve la perspectiva por todo lado en el Renacimiento. En el Barroco, ¿qué sucede? En el Barroco tenemos que ya empieza a hacerse
sí, ya se conoce la perspectiva, se tiene un punto de partida muy interesante, pero ya se empieza a trabajar en el pictórico de un realismo increíblemente importante. Miren la luz, cómo la empiezan a utilizar, es súper bonito. O sea, Renacimiento, perspectiva científica aérea. Podemos apreciarlo acá, ¿cierto? Miren. Sí, exacto, se ve súper realista. Miren acá las diferencias, ¿cierto? Caravaggio es otro de los artistas que les aconsejo, ¿de acuerdo? Sea el Greco, pero Caravaggio es alguien impresionante en sus trabajos. Tiene un realismo impresionante. Aquí tenemos una perspectiva científica aérea, ¿cierto? Miren cómo se trabajaba todas estas perspectivas aquí. Cuando se refieren a perspectiva científica aérea, se refieren a qué cosa, a lo que les decía acá de cómo nos podemos perder observando toda esta vista aérea de perspectiva, muy científica. Trabajaban todo esto y miren cómo nos perdemos. Acá hay un caminito, aquí hay un puente, aquí podemos ver el bosque, nos perdemos viendo atrás todo eso. Uno normalmente ve el sujeto principal pero no analiza todo lo que está detrás, y es donde más simbologías ponían muchas veces. Acá en el barroco tenemos, por ejemplo, gran parte empieza el tenebrismo, ¿de acuerdo? Tenemos la luz, un trabajo fenomenal, pero también tenemos una serie de elementos de tinieblas sobre la luz para crear ese realismo absoluto. Renacimiento, tenemos a Rafael con la escuela de Atenas, listo, la pintura y el fresco, la ciudad del Vaticano. Tenemos a la derecha a Miguel Ángel con la Capilla Sixtina, pintura fresco. Tenemos sus frescos perfectos, de acuerdo, gran trabajo de frescos, estupendos. Miren a Velázquez, lo que les decía, periodo barroco, inicia el periodo barroco con Velázquez gran protagonista. Miremos ese trabajo de la luz tan impresionante que tenemos. Es algo súper importante, súper interesante. Miren este cuadro acá de una vieja friendo huevos, un óleo sobre lienzo de Velázquez. El trabajo de luz que él daba, el cristal, si analizamos el cristal, yo les decía a ustedes en una de las clases que por ejemplo Velázquez lograba hacer una representación del cristal en sus cuadros que muy pocos artistas lograban hacer. Miren qué gran dramatismo logran acá. Miren la expresión de la señora, es algo increíble. O sea, si nos detenemos a observar estos cuadros, el corte del cabello del niño, miren los elementos acá de cocina, miren la cebolla, los brillos en los elementos de cobre. Es un realismo con una luz impresionante, o sea, es para quedarse horas observándolos. En Velázquez, el triunfo de Baco. Baco es un personaje muy importante de la mitología, ¿de acuerdo? Tenemos, miren aquí, miren acá la expresión. ¿Quién sería él? ¿Quién me dice quién sería este señor acá? Normalmente cuando un artista pone a una persona, un sujeto, en un cuadro en este sentido, mirando directamente al, al espectador, es porque tiene el significado de qué cosa. Exacto, Mariana. ¿Ven? Y para los que estén viendo fotografía conmigo también, ¿qué hace? Lo puso en qué cosa. Si hablamos de composición, miren, pone a estos sujetos que están mirándonos hablando sobre la regla de los tercios que viene ya desde los flamencos. Pone sobre un punto de poder a estos dos sujetos. Este sujeto también nos está observando, pero no está completamente mirándonos de frente como está el mismo Velázquez. Este está a 3/4. El que tiene el protagonismo absoluto está aquí en el punto de poder de los tercios, y de una, cuando vemos el cuadro, se nos va a ir nuestra visión allá directamente. ¿Se acuerdan que analizamos todo de izquierda a derecha, los occidentales? Entonces es un cuadro para que también se queden ahí mirándolo cuando les pase este material, pues los cargo mañana. Aquí tenemos la fragua de Vulcano, mitología, ¿de acuerdo?
siempre de Velázquez. Miremos este cuadro, es también un espectáculo. Ujú, sí, Camilo. Aquí miren también cómo trabaja este hombre. La luz es un trabajo impresionante. Miren la hoja de metal caliente, cómo la trabaja. Miren la armadura. Esos brillos son espectaculares de la armadura. La luz, el trabajo, bueno. Las meninas, ¿de acuerdo? Tenemos las meninas. Es uno de los trabajos más importantes en España. Aquí a quien tenemos, siempre sobre un punto de poder, a nuestro querido Velázquez. Acá tenemos otro personaje importante y tenemos las meninas. O sea, el que siempre parece está mirando hacia el receptor es el artista. Pues sí, en gran parte sí, porque mira que él está aquí en un punto importante también, ¿cierto? Y está mirándonos directamente de frente. Eso era una representación que ellos ponían, ¿listo? Es una regla que ellos tenían ya desde periodos anteriores, inclusive ya pasado el gótico, inicios del Renacimiento, ya se tenía una regla sobre esto, que si el artista se ponía completamente de frente, no a tres cuartos, ¿ven? Mirando al espectador, era el mismo artista que estaba apreciando al espectador que apreciaba su obra. Aquí podemos ver qué cosa. Tenemos un reflejo, ¿cierto? Y tenemos en un cuadro mejor hecho, podemos apreciar quienes están acá, que son, bueno, los reyes católicos de esa época. Pero eso es como un espejo. No, 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 no. No, eso es un cuadro. Lo que pasa es que no se ve bien. Bueno, en esa época todavía no habían espejos. Se estaba hasta ahora empezando a trabajar el cristal, pero no se tenía la técnica de aplicar plata sobre el vidrio para obtener un espejo. Sabemos que un espejo es plata pura aplicada con algo de mercurio sobre un vidrio y luego pintado por debajo para obtener un espejo de muy buena calidad. Bueno, ¿qué tal esta introducción pictórica y escultórica arquitectónica hacia el barroco? Es interesante, ¿cierto? Muy chévere. Bueno, entonces aquí tenemos este resumen que, bueno, se los pasaré luego. Tenemos a nuestros personajes representantes del Renacimiento. Este también quiero que luego se los lean, listo, porque tienen obras y cosas muy interesantes. Galileo tiene esto, diálogos sobre los dos sistemas del mundo. Esto es súper interesante que lo lean, ¿de acuerdo? El Renacimiento en España. En España iban en un periodo un poquito más atrasado. En la próxima clase retomamos España, ¿de acuerdo? Pero aquí entonces España, para el Renacimiento, se divide en tres periodos que coinciden con los reinados de los reyes católicos Carlos I y Felipe II. Plateresco, de 1475 a 1517, de los reyes católicos, ¿de acuerdo? Purismo, del 1517 al 1550, Carlos I. Herreriano, del 1550 al 1600, Felipe II. Esto sería un periodo renacentista para sucesivamente pasar a qué cosa, a un periodo, es el periodo de expansión. Luego ellos un poquito lo tuvieron más adelante para luego pasar al barroco. Ellos casi que ni pasaron mucho con el manierismo, ¿de acuerdo? Luego sigue el periodo del siglo de oro español, que es en el 17. Entonces es un periodo bastante productivo para ellos a nivel artístico. Luego lo veremos también en la próxima clase. Bueno, vamos a hablar un poquito de manierismo. ¿Qué sería el manierismo? Estilo artístico que predominó en Italia desde el final del Alto Renacimiento hasta los comienzos del periodo barroco. Hacia el año 1560 se extendió hasta España, Europa Central y del Norte, ¿de acuerdo? Entonces, en este periodo se pierde lo más propio del clasicismo y la belleza clásica.
armonía, proporción, serenidad, equilibrio. Es un desorden mental que tienen los artistas en ese periodo. El manierismo es subjetivo, inestable, se aleja de lo verosímil y tiene tendencia a la irrealidad y la abstracción. Se busca expresar completamente los sentimientos sin preocuparse por los cánones ideales de la belleza. Ya empiezan como a volverse muy locos, tomaban mucho vino y metían muchas cosas raras. Aquí podemos observar una obra manierista ya bastante arraigada. El manierismo se preocupaba por solucionar problemas artísticos intrincados como desnudos retratados en posturas complicadas. Las figuras tienen extremidades raramente alargadas, cabezas pequeñas y semblante estilizado, mientras sus posturas son difíciles o artificiales. Los colores no remiten a la naturaleza, sino que son extraños, fríos, artificiales, violentamente enfrentados entre sí en vez de apoyarse en gamas. El manierismo se inició con Miguel Ángel, una de sus obras claramente manierista. Profe, el micrófono, no estoy escuchando. Yo tampoco. Bueno, entonces el barroco en Italia, arquitectura, yo tenía pausado acá muchachos desde que cambié las pilas. Bueno, yo les pongo acá, es que estoy grabando estas sesiones y se me olvidó, después de poner las pilas, se me olvidó poner otra vez a grabar estos 5 minutos anteriores. Entonces los que vean la clase que no pudieran asistir, que me perdonen por esos 5 minutos que se me olvidó poner a grabar, ¿de acuerdo? Listo, entonces, Pero como que están todos, perdón, que como que están todos, entonces pues no. no sé, están María, Camilo Sánchez, sí, ¿no? 16. Fanny también estaba, que me había dicho que no podía conectarse, solo que ya había estado empezando clase. Creo que Fanny no está. No, porque no había luz en la casa de ella y no tenía datos en el teléfono. Entonces luego le avisamos que está aquí todo el material y que puede ver el video. Bueno, pero pues de 5 minutos que me faltó, que se me olvidó volver a poner a grabar, pues es lo que acabamos de terminar de ver del periodo manierista. Bueno, o sea, quedó faltando el tema manierista acá en el video. Eso que vimos, pues yo le cargo de todas maneras las diapositivas y ustedes le cuentan también un poquito. Bueno, entonces tenemos que en la arquitectura las principales obras arquitectónicas se produjeron entre 1625 y el 1675. Los tres grandes arquitectos del barroco en Italia fueron Pietro da Cortona, Bernini y Borromini. Bernini tiene unas obras espectaculares como escultor, como arquitecto, era algo impresionante. Pietro da Cortona, Iglesia de Santa María, Gian Lorenzo Bernini, Plaza de San Pedro. Bernini fue el que diseñó toda la Plaza de San Pedro. Atención que una cosa es la Basílica de San Pedro, y otra cosa es la plaza, ¿ok? Miren, esta plaza es espectacular. Estas columnas, esta parte de acá, es alta aproximadamente. Tengo estos brazos de mierda, ¿cómo quiere que me fuera capaz de revelar? ¿Cómo? Es que estaba peleando por allá y se le olvidó quitar el micrófono. Uy, sí, le contesta bonito lo. Sí. Bueno, estas partes acá, estas columnas tienen aproximadamente 15 metros de altura. Yo me sentaba acá a comer sándwiches y helados y esto es muy bonito, súper interesante. Él Eh, nos cuenta. Borromini, Oratorio de los Filipenses. Es un lugar muy interesante también de oración, antiguo, muy antiguo. En la escultura, las características: fuerza y monumentalidad, movimiento compositivo, dinamismo, proyectada hacia afuera, composición en diagonal, la expresividad y el tratamiento de la ropa. Atención, porque el tema de la ropa aquí, ellos dentro de la escultura es algo, y Bernini ahí destaca. Principales escultores: Gian Lorenzo Bernini, Alessandro Algardi y Nicola Salvi. Nicola Salvi también tiene unas cosas espectaculares, bueno, y Algardi también. Tenemos aquí a Bernini, miren, aquí se empiezan a ver esos trabajos espectaculares en mármol estatuario, sé que es completamente blanco, una cosa increíble. Se empieza a ver un trabajo estético increíble.
Algardi con Dona Olimpia Panfil. Nicola Salvini, pues Salvini hizo nada más y nada menos que la Fontana di Trevi. ¿Alguno sabe qué es la Fontana di Trevi? ¿Ninguno? Bueno, la Fontana di Trevi. Esto es una fuente. Voy a buscarlo rápidamente en internet, se las muestro bien porque esto es algo muy importante del periodo barroco. Vamos a buscar la Fontana di Trevi. A ver. Tenemos acá unas imágenes espectaculares. Está en Roma, en pleno centro. ¿De acuerdo? Y es prácticamente todo esto son fuentes. Se llama fontana. Fontana en italiano quiere decir fuente. Y es Trevi Qué porque lindo. Trevi es la zona aquí donde se encuentra. Es la zona de Roma donde se encuentra. La gente normalmente aquí viene y echa moneditas, tira una moneda y pide un deseo. Esto es grandísimo, es un lugar grande, es grande, 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 grande. Y todo esto cae agua. Es ¿Usted lo espectacular. conoce, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Usted lo conoce? Sí, pues claro. Allá pasaba, Oh, ahí cerquita venden una pizza también espectacular, en estas callecitas. Miren la calle de una vista superior. A ver, se ve un poquito baja de resolución, sí. A ver, ponemos acá, también se ve muy bajita de resolución. A ver, voy a intentar, mirenla acá. Esta sí tiene buena resolución. A ver si se carga un poquito. Ay, está muy lento. Bueno, aquí podemos ver cuánto es grande, ¿ven? Es supremamente grande. Veámosla desde una perspectiva. La gente acá se pone y tira moneditas. Miren acá toda la gente, ¿sí ven? Aquí se paran todos y echan moneditas y piden deseos. Una grande obra de ese periodo. Bueno, continuemos. Pintura, naturalismo, desemboca en el realismo. Se representa todo tipo de realidades, protagonismo del movimiento, línea abierta, importancia del color. Al principio representan masas homogéneas y compactas, más adelante pinceladas más sueltas. Relevancia de la luz, contraste que llevarán al tenebrismo, se usa la luz y la sombra que dibujan el contorno y los planos. Profundidad continua, muy natural, realista, las figuras se funden con el ambiente. Composiciones asimétricas sin orden, se prefiere la línea diagonal, ya no es más la línea recta vertical, sino es diagonalismos. Principales pintores: Cristofano Lori, Aníbal, bueno, aquí se equivocó es Aníbal y Agostini Caracci, Guido Reni y Caravaggio. Caravaggio, gran protagonista también, y a Lori también es wow. Aquí tenemos a Lori, miren el tratamiento de colores y pues tiene a Judith que cortó la cabeza de su marido. Aníbal Agostino Caracci, Triunfo de Baco y Ariadna. Okay, aquí tenemos. Y Caravaggio, Madonna del Rosario, la Madonna del Rosario y el Baco. ¿De acuerdo? El barroco en Francia, arquitectura. Las Pero tres. esa, la anterior, esa de Triunfo de Baco, ¿está en un techo o por qué se ve de esa Sí, forma? sí, sí, es un fresco. Es un fresco Mm, y se encuentra sobre qué cosa, sobre una bóveda. ¿De acuerdo? sí, Bueno. Eh, chicos, yo creo que, bueno, ya llevamos una horita de clase, una horita larga. Para no ir corriendo tanto, ya son las 8. ¿Qué les parece si en la próxima clase yo diría que podemos hacer la reposición el miércoles? ¿Les parece? Y el lunes, perdón, el lunes. ¿Qué tal? ¿a qué hora? el lunes a las... Por ahí que a las 6, de 6 a 8. ¿A la hora que es? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, está bien.
Entonces, Listo, profe. continuamos con el toma del barroco. Quedamos en página 9, son 31 páginas de diapositivas todavía, listo. Para Bueno, entrar a analizar el barroco en Francia, ¿de acuerdo? Luego bueno. tenemos rococó, miren el rococó. El rococó es un refinamiento del barroco, listo. O sea, es algo espectacular también. Arte barroco en España, rococó en la expansión. Bueno, entonces seguimos en la próxima con toda esta introducción. ¿Qué tal hasta ahora, chicos? ¿Qué tal les ha parecido? Bien, chévere. Bueno, entonces yo pues les voy poniendo estos materiales para que los empiecen a estudiar también un poquito, ¿listo? Y Profe, dime. profe, ¿cuántas corrientes vamos a ver este corte? Uy, un montón, un montón. Diga No, eso. realmente estamos llegando o sea, llegamos al rococó y del rococó pasamos prácticamente al romanticismo, digo, perdón, al clasismo. ¿Listo? Ah, listo. Ya tenemos el clasismo, pero tenemos que también hacer un énfasis sobre la revolución, revolución francesa, revolución industrial, abrirles un poquito las puertas para lo que sería, ¿qué cosa? Terminar siglo XIX hasta mediados del siglo XIX para abrirles puertas hacia lo que sería la revolución artística, ¿no? Para llegar hasta el romanticismo y todo el tema de los impresionistas. Bueno, o sea, para Sí, conectar, para para conectar, conectar con Historia del Arte 3, ¿sí? ¿cómo? Perdón. Conectar con Historia del Arte 3. Claro, o sea, pero, o sea, todavía nos falta, muchachos, o sea, nos quedan, hasta la sexta clase, nos quedan unas cuantas semanitas para llegar hasta allá, o sea, para ir a Nos faltan conectarles. 9. Exacto, o sea, tenemos Cosa todavía, que ojalá se pase rápido esto para que hagamos el viaje a Bogotá, claro, Ah, sí, también la profe, idea es sí, eso. sí, sobre. porque esa es la otra. Sí, 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 o Sí, sea, profe. viajecito a Bogotá para ir a los museos lo hacemos, claro que sí, eso está dentro de la programación, ¿de acuerdo? Bueno, Bueno, chicos. pues Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes. O si quieren, no se decida si quieren el lunes hacemos por la mañana, pero mejor así por la noche un poquito, otro No, es mejor poquito. por la noche que es más rápido. Listo. y Bueno, es, y muchachos. es menos ruido. Listo, listo. Sí. Ok. Bueno, muchachos, entonces así quedamos programados. Voy a escribir en el grupo de WhatsApp, ¿de Profe, acuerdo? y el tema de la asistencia, El tema de la asistencia, las asistencias. Tome, le regalo la hojita, me la rellena, por favor. Yo las sí, voy eso, me llenando. lo paso por el grupo, por favor. Sí, listo. Yo las voy llenando, ¿de acuerdo? Las clases que vamos haciendo. Ah, no. De todas maneras, si pueden darse cuenta acá, como estoy grabando nuestras clases, pues miren, yo tengo acá perfectamente, miren, tengo a Bejarano Franco, Carrillo Sánchez, Daniela Ya Fuentes, sabe Sindri quién es usted. Gisset, Karen Daniela, Lozada Vanegas, María Ruiz, Méndez Sanabria, Mesa Naldi, Morcillo Lave, ¿no es Morcillo Lave? Angie. Es que es por el computador Es que y el celular que ya se estoy. presentó dos veces. Bueno, Moreno García, Sastoque Gracia, Yara González. En las otras clases estaba llamando a lista, pero pues realmente me parece un poco llamar a lista si tenemos acá la lista directamente de la gente que está conectada y pues todos tienen la conexión y están Los viendo. nombres y los apellidos. De acuerdo, exacto. Entonces, importante, qué cosa importante entonces que estemos pendientes a las comunicaciones por WhatsApp y quedamos nada, el lunes de 6 a 8, ¿de acuerdo? Listo, Bueno. profe. Bueno muchachos, buen fin de semana, tengan cuidado y nos vemos el lunes.